Muy buenas noches a todos. Abro la cámara para presentarme. Eh, Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de Unión Interusi. Y como ya estaba mencionando, entonces la idea es para el día de hoy hablar respecto a las implicaciones neurológicas del COVID. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, vemos tu presentación bien. Sí, está perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, la charla habla respecto del impacto neurológico del COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Los temas a tratar son antecedentes, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, seguimiento y finalmente unos mensajes para llevar a la casa. Entonces, en cuanto a los antecedentes que tenemos, que el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, se empezaron a presentar los primeros casos de COVID, de infección por COVID, en donde inicialmente la sintomatología era predominantemente respiratoria y en ese momento no sabíamos que otros órganos comprometían. Más adelante pudimos ver que ya se empezaron a ver reportes de casos, de serie de casos, en donde también se hablaban manifestaciones neurológicas, dentro de ellas inespecíficas como la cefalea, que en ese momento no se sabía si era secundaria a la infección primaria respiratoria o si por el contrario ya empezamos a tener un compromiso directo del sistema nervioso central por medio del virus. Más adelante podemos ver que ya se encontraron síntomas específicos que comprometían el sistema nervioso central, tales como la anosmia y la ageusia. Y pues ahora en qué estamos. Nosotros digamos que nos hacemos la pregunta de si el SARS-CoV-2 cómo se va a comportar, cómo se ha comportado. Entonces, ¿qué tenemos? Que la mayoría de los niños con infección por COVID tienen síntomas clínicos que son realmente leves, que pueden no presentar fiebre, neumonía, pueden pasar como asintomáticos, o por el contrario, también tenemos reportes de casos donde tenemos sintomatología grave con insuficiencia orgánica múltiple, y en estos ya empezamos a ver síntomas neurológicos que se han notificado inicialmente, principalmente en los adultos, pero que han sido raros en los niños y que vamos a ver que a lo largo del tiempo la serie de casos y las estadísticas han ido aumentando de acuerdo a los reportes y a los modos de estadificación que hacen cada uno de los autores. Las series de casos publicadas, dentro de estas tenemos esta publicada entre marzo y agosto del 2000 en Estados Unidos. Ellos se encuentran entre el 6 al 58% de los niños y adolescentes hospitalizados que presentan síndrome de respuesta multisistémica asociada a COVID que desarrollaron una afección del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a estadística? A lo largo del mundo tenemos varios países en donde se han creado plataformas de recopilación de información respecto al COVID, como por ejemplo está en Estados Unidos, que es el COVIDnet, en donde se reporta información que para este caso, Fiona reporta hospitalizaciones de adolescentes con edades entre 12 y 17 años, con pruebas de COVID positivas, en los 14 estados de Estados Unidos de marzo, del 1 de marzo al 24 de abril de 2001. ¿Qué encuentra ella? El comportamiento de las tasas de hospitalización para el mes de enero de este año tenemos de 2.1 por 100.000. Después pasó a 0.6, luego aumentó nuevamente a 1.3 y que de estos pacientes, un tercio de ellos fueron hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, 5% de ellos requirieron ventilación mecánica y de esta notificación para este momento no habían muertes reportadas. ¿Qué otras cosas vamos a ver? En cuanto a los signos y síntomas neurológicos de pacientes hospitalizados por COVID a nivel mundial, como tal no hay bases de datos en donde nos hablan epidemiológicamente de la incidencia, pero sí tenemos como tal reporte de series de casos en donde reportan la cantidad de pacientes y aquellos que tuvieron sintomatología neurológica asociada, como por ejemplo en Estados Unidos, esa cohorte de 1995 pacientes en donde el 22% tenía síntomas neurológicos. En Perú, una cohorte de 33 pacientes, 9.1 de ellos con compromiso neurológico. En Chile, de 90, 14.4. En Francia, de 27, 7%. En Inglaterra, de 46 al 52%. En India, de 41 pacientes, el 80%. Entonces, ¿qué vemos? Que la prevalencia de las manifestaciones neurológicas en pacientes pediátricos con respuesta multisistémica
podemos tener una incidencia de eventos neurológicos o síntomas neurológicos que va del 12 al 22%. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad, entonces lo que vamos a ver en cuanto a los mecanismos de infección del sistema nervioso central que se puede presentar. Una infección directa por proteínas transmembrana, rutas transinápticas a lo largo de los nervios craneales, como lo es el 7, el 9 y el 10, por la vía hematógena, por disrupción de la barrera hematoencefálica y diseminación por medio de leucocitos infectados. Todo esto se puede presentar en una población como es la nuestra, que tiene un sistema nervioso central que se encuentra en desarrollo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver? Que el desarrollo de la microglía a lo largo de la vida puede proporcionar información sobre el mecanismo de neuroplasticidad y daño en la infancia, dado que la microglía adopta un fenotipo consistente con una respuesta proinflamatoria a medida que los seres humanos envejecen. Entonces, ¿qué tenemos de los mecanismos fisiopatológicos? Inicialmente no se sabía cómo el virus podía infectar al sistema nervioso central. Entonces, se empezaron a ver teorías respecto a los virus o los antecedentes que teníamos previos, por ejemplo, el MERS-CoV, en donde se planteaba la posibilidad de que no hubiera una invasión directa, sino que por el contrario hubiera una isomeostasis y que hubiera una respuesta de infección, no infección directa del tejido, sino por el contrario una respuesta inmune. También se pensó en el mecanismo del SARS-CoV-1, pero finalmente se empezaron a ver síntomas directos del sistema nervioso central y ya se empezó a pensar en que sí había una lesión directa como tal de él. Entonces, ¿qué hicieron inicialmente? Se tomaban pruebas de laboratorio como la punción lumbar, PCR en el líquido cefalorraquídeo y llamaba la atención que estos reportes eran negativos. Entonces, más adelante se empezó a ver el tropismo por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 por el SARS-CoV-2 y este receptor como tal que se expresa en diferentes órganos a nivel de nuestro cuerpo, en el riñón, el pulmón, el corazón, la vasculatura y el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central entonces lo vamos a encontrar en neuronas excitatorias, inhibitorias, en la glía, en los astrocitos, en los oligodendrocitos, también lo podemos encontrar en la sustancia negra, en los plexos coroides de los ventrículos laterales y en el bulbo olfatorio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya tenemos que hay un tropismo por el receptor AC2, pero además de eso también se encontraron otros receptores que podrían actuar también en la fisiopatología, como la serina proteasa 2 transmembrana y la superficie celular. O también así como el MERS utiliza el dipeptil peptidasa 4, también interviene en el SARS-CoV-2. Entonces, como ya lo mencionamos, los órganos que se encuentra este receptor, en un estudio en biopsias de ratones se encontró que en las células vasculares, predominantemente en los pericitos, en las células inmunes de linaje de macrófagos y monocitos, se encontraron estos, pero más no como tal en las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vamos a ver con respecto al receptor AC2? Cuando tenemos una disminución de la concentración del receptor, como ocurre en las células infectadas por el SARS-CoV-2, vamos a tener que aumentan las concentraciones de bradykinin, neurotoxina y dinorfina. Esto aquí nos va a llevar a un aumento de la permeabilidad. En nuestros pacientes podemos encontrar también delirio, alta necesidad de sedantes en los pacientes que los tengamos sedados. Esto aquí nos va a llevar a un aumento de la probabilidad de vasoconstricción, actividad procoagulante e inflamación por mayores concentraciones de angiotensina 2 en el sistema. Cuando tenemos altas concentraciones de la AC2, esta sobreexpresión nos va a proteger contra isquemia cerebral que se ha visto tanto in vitro como in vivo. Entonces, en esta gráfica que podemos ver en cuanto al eje renina-angiotensina, que la angiotensina es transformada por la renina en angiotensina 1, Esta que llega a la enzima convertidora de angiotensina es transformada en angiotensina 2. Cuando la angiotensina 2 está disponible, esta se une a su receptor y va a producir una actividad vasoconstrictiva, procoagulante, inflamatoria, prooxidante. Pero si tenemos presente el receptor de la AC2, ¿qué va a hacer? Primero que todo, inhibir la angiotensina 1 y también puede convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1.7, que esta, si se une a su receptor, va a tener una actividad vasodilatadora, anticoagulante, antiinflamatoria y antioxidante. Digamos que va a prevenir algunos de los efectos causados por la angiotensina 2. Pero en el caso de la infección por SARS-CoV-2, no vamos a tener disponibles este receptor y pues, se va a presentar toda la
la fisiopatología por esta teoría. Ahora en esta gráfica que vamos a ver, otras teorías. Entonces, ¿qué tenemos acá al lado? Disculpen un momento. Acá está la gráfica, que en el epitelio de la nasofaringe, la vía respiratoria, del tracto gastrointestinal, vamos a tener la presencia en el epitelio de los receptores AC2. El virus, cuando entra en contacto con el epitelio, va a atacar estos receptores. Esto va a favorecer que el virus entre en las células y haya una replicación. Una vez se presenta la replicación, entonces lo que podemos ver es que hay un transporte retrógrado hacia el sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, que bien sea por los tractos de los nervios o puede ser por vía hematógena o por vía linfática. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una tormenta de citoquinas, a una activación celular con infiltración, a una movilización de macrófagos, monocitos, células T y neutrófilos. Todo esto se puede presentar por los nervios o los pares craneales, el quinto, el primero, el noveno, el décimo. Una vez llega al sistema nervioso central, y aquí puede causar síntomas a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Otra de las manifestaciones o cosas que debemos tener presente acá es que la exacerbación de esta sintomatología y el cuadro relacionado puede llevar a hipoxemia, y esta hipoxemia puede aumentar la inflamación y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumentando la sintomatología de nuestros pacientes. Aquí otra cosa que vamos a ver, que sin embargo, la encefalitis clínica, la meningitis, la isquemia y la hemorragia intracranial reportadas hasta ahora están casi sin excepción marcadas por una PCR negativa en las pruebas del líquido cefalorraquídeo. Aquí es importante mencionar lo siguiente, que nosotros podemos tener varios escenarios con respecto a la toma de las pruebas de líquido cefalorraquídeo. Podemos tener pruebas positivas que se han reportado en algunas series de casos en donde tenemos el virus presente que nos está ocasionando una infección directa en el sistema nervioso central, y como tal, pues la prueba nos sale positiva. Tenemos también pruebas positivas en las situaciones en donde el virus ingresa a las células son transportadas a nivel del sistema nervioso central, y en el momento que nosotros tomamos la prueba puede salir positiva porque encontramos allí cadenas de RNA del virus. Sin embargo, no hay una infección como tal activa en ese momento en el sistema nervioso central. Entonces, esto sería, digamos, que un falso positivo, o falso positivo, sino una prueba positiva en un momento en donde no hay infección activa directa del virus en el sistema nervioso central. Las otras pruebas que nos salen negativas cuando tenemos sintomatología neurológica son aquellas en donde los pacientes han tenido una infección previa de 2 a 3 semanas antes del evento, y lo que estamos viendo en ese momento es la respuesta multisistémica asociada al COVID, pero ya no con la presencia del patógeno, sino ya es el proceso inflamatorio el que vamos a ver. En esta otra gráfica vamos a ver algunos mecanismos de las manifestaciones neurológicas que podemos ver. Entonces, inicialmente, acá podemos ver los efectos directos que tiene el virus sobre las células del sistema nervioso central por medio de los receptores que mencionamos. Y esto va a hacer efectos a nivel de la microglía. En este otro escenario, en donde vemos que hay un daño endotelial, y este se presenta inicialmente por daño en la membrana basal, en donde vamos a tener una activación de la cascada de la coagulación, y esto a su vez va a aumentar o va a producir un proceso inflamatorio que nos va a llevar, con aumento del dímero D, también a un proceso de aumento de la permeabilidad vascular a nivel del sistema nervioso central. Otro de los escenarios es el síndrome inflamatorio, en donde vamos a ver a la par de la infección las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en donde vamos a tener síntomas como fatiga, cefalea, convulsiones febriles, encefalopatía, y aquí en este otro lado lo que vamos a ver es el proceso posinfeccioso inflamatorio, que además de lo mencionado también podemos tener acá edema cerebral, desmielinización con ADEM y síndrome de Guillain-Barré. Asimismo, como podemos ver, la hipoxia siempre está presente en esta fisiopatología, y nos va a aumentar la sintomatología en nuestros pacientes y el daño también que se va a presentar en el sistema. En esta otra gráfica vemos 3 escenarios que se pueden presentar a nivel de la fisiopatología de nuestros pacientes. Entonces, un primer escenario es la respuesta inflamatoria que se presenta, en donde vamos a tener una activación de los linfocitos T citotóxicos, y esto ¿a qué nos va a llevar? A una activación del endotelio, y esta activación del endotelio, esta inflamación va a hacer que se haya daño vascular, y asimismo haya
liberación de reactantes de fase aguda, quimioatracción y también daño, inflamación y daño perivascular. En el otro escenario que vamos a ver, como tenemos lesiones endoteliales, vamos a ver una activación plaquetaria, que es que nos va a llevar a microtrombos, y estos microtrombos a su vez van a formar trombos más grandes que van a impedir el flujo sanguíneo a nivel microvascular, y lo otro es que nos va a precipitar a hemorragias. El otro escenario es como tal la infección directa, en donde vamos a ver que el virus va a llegar al epitelio vascular y a las células del sistema nervioso central y va a causar daño por medio de los pericitos, la activación de la microglía y la activación de los astrocitos. Todo esto llevándonos a un aumento del proceso inflamatorio. Entonces, acá una de las características que parece distinguir la enfermedad neurológica asociada a COVID de la observada en la mayoría de otros síntomas respiratorios es el estado marcadamente protrombótico y el aumento del riesgo del accidente cerebrovascular, en particular el isquémico. De estos, el accidente cerebrovascular trombótico, el tromboembólico, la endotelitis y el taponamiento de la microvasculatura cerebral. Es lo que se caracteriza como tal hasta el momento en la fisiopatología de esta teoría. Otros escenarios que podemos ver es la potenciación de la infección dependiente de anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay una producción de anticuerpos, pero esos anticuerpos no son neutralizantes. Entonces, ¿qué sucede? Que los anticuerpos se unen como tal al virus, y esto facilita que el virus fagocite, que la célula fagocite al virus. Pero esto hace que sea un proceso mayor de infección, porque estas células presentadoras de antígenos, cuando fagocitan el virus, hacen un procesamiento aberrativo después de la fagocitosis y no lo va a destruir, no va a entrar en apoptosis, sino por el contrario, el virus se va a replicar, va a utilizar las herramientas de la célula para reproducirse. Entonces, esto es debido a qué situaciones, debido a que bajo los niveles de productos genéticos virales en las células infectadas que son bajos, escapan a la detección de la destrucción por las vigilancias inmunitarias del huésped y pues evitan su eliminación. Este fenómeno se ha visto en la encefalitis japonesa, en la fiebre occidental del Nilo, en el virus sincitial respiratorio en el Zika y en el H1. Otra de las teorías que tenemos es la reacción cruzada, en donde vamos a ver que el COVID-19 como tal tiene estructuras que son similares a la proteína básica de mielina, a los residuos de ácido ciálico en el tejido neural, y lo que va a hacer es que las células van a reaccionar directamente contra estas estructuras y van a producir una respuesta inflamatoria y desmielinización. Entonces, ¿qué se ha visto? Que se ha observado en pacientes con manifestaciones neurológicas y serología positiva, pero con líquido cefalorraquídeo negativo, que respalda los mecanismos autoinmunitarios, tanto en adultos como en niños, después de la resolución de un proceso infeccioso agudo. Otros mecanismos que vemos, o teorías que vemos en eso que también es interesante, es la de los macrófagos como un caballo de Troya. Entonces, ¿qué vemos? Que en el momento de la infección por COVID-19 tenemos una linfopenia marcada, una atrofia y necrosis esplénica y de los ganglios linfáticos. Todo esto nos va a llevar a una apoptosis linfocítica significativa, y todo esto porque está mediado. Porque en los macrófagos vamos a ver los receptores CD68, CD169 que expresan el AC2. Entonces, ¿esto qué permite? Que el COVID, el virus como tal, ingrese a los macrófagos, y estando dentro de los macrófagos, ellos van a aumentar las concentraciones de interleuquina 6 asociados con los antígenos virales como la proteína Spike, y esto va a hacer que haya una mayor expresión del Fas ligando, y nos lleva a lo que mencionábamos anteriormente, a una apoptosis linfocítica, a una atrofia y necrosis esplénica de los ganglios linfáticos, y finalmente esto a una desmielinización viral, inflamación excesiva, muerte de las células linfocitarias. Entonces, como tal, acá vemos el daño peninsular que produce el COVID, la depresión del folículo linfático, la atrofia de los nódulos esplénicos, la hiperplasia histiocítica y las reducciones de los linfocitos. Esta gráfica nos compila todo lo que veníamos mencionando anteriormente. Entonces, tenemos una infección por el COVID. Y aquí lo que vamos a ver es que tenemos una infección directa, que bien sea, se puede dar por vía linfática y por vía sanguínea, en donde vamos a tener un aumento de las concentraciones de interleuquinas, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica,
y por el otro lado lo que vamos a ver es un daño neuronal directo que nos va a ocasionar desmielinización. La lesión hipóxica que nos va a llevar a un metabolismo anaeróbico y asimismo acidosis metabólica. La presencia del receptor AC en las células y en los tejidos y la lesión autoinmune secundaria al CIS que se monta. Y todo esto nos va a llevar a tres escenarios. A uno que es una encefalopatía tóxico-metabólica, a una encefalitis viral, a una enfermedad cerebrovascular aguda. Ya hablando ahora de las manifestaciones, entonces podemos tener diferentes como clasificaciones o manifestaciones que las organizaban los diferentes autores de esta manera. Para este caso, en específicas como la cefalea, con infección primaria en la meningoencefalitis, posinfecciosa, el síndrome de Guillain-Barré, crónicas o tardías con la disfunción cognitiva. Aquí en esta lo que hacen es clasificarlas en leves o severas, y en otros casos también las clasifican como moderadas, en donde leves casi que son inespecíficas, y como severas entonces tenemos la enfermedad cerebrovascular aguda, el deterioro de la conciencia, mielitis transversa, encefalopatía necrosante hemorrágica aguda, encefalopatía, encefalitis, convulsiones, ataxia, neuralgia, síndrome de Guillain-Barré y lesión musculoesquelética. Pero con el aumento de los casos queda claro que la anosmia, la encefalopatía y el accidente cerebrovascular eran los síndromes neurológicos predominantes asociados al COVID como tal. De esta otra forma de encuadrar los síntomas y los hallazgos en ellos, entonces los tenemos diferenciados en un evento cerebrovascular, en donde tenemos eventos isquémicos, hemorragias o eventos tromboembólicos. Alteraciones del estado mental que podemos encontrar acá: encefalopatía, encefalitis y convulsiones. Compromiso a nivel del sistema nervioso periférico, entonces el síndrome de Guillain-Barré, Miller-Fisher, neuritis braquial, miastenia gravis, neuropatía periférica, miopatía, miositis, neuropatía por enfermedad crítica. Y en cuanto a los trastornos psiquiátricos, entonces podemos encontrar psicosis, síndrome neurocognitivo similar a la demencia, el cambio de personalidad, catatonia, manía, ansiedad, depresión, síndrome de fatiga crónica, trastorno de estrés postraumático. También podemos ver los escenarios de la presentación. Entonces aquí podemos encontrar una infección aguda con un síndrome inmune parainfeccioso o posinfeccioso reconocido, y otro escenario es el evento de post-COVID, donde los pacientes característicamente se encuentran en el contexto del síndrome de respuesta multisistémica asociada a COVID. Ya acá, hablando de las manifestaciones como tal, en este paper realizado por Ray y Stephen, en Inglaterra, en donde habla de las manifestaciones neurológicas del COVID en pacientes hospitalizados entre niños y adolescentes, de una corte prospectiva nacional, que encontró. Él, digamos que divide la población en los pacientes que tienen hallazgos neurológicos secundarios a COVID y aquellos pacientes que tienen sintomatología neurológica en el contexto de una respuesta multisistémica. Entonces, ¿qué vemos acá? Que las diferencias estadísticas se dan en los síntomas sistémicos, como es acá el caso. También en la encefalopatía también vemos una diferencia estadística que es mayor en los pacientes con respuesta multisistémica. Acá en la presencia de convulsiones no tiene una diferencia significativa en los dos, pero ya en el resto sí vemos que predomina más en el síndrome de respuesta multisistémica. En esta tabla vamos a, digamos que, a encasillar desde el inicio del contagio a lo largo del tiempo. Podemos ver tanto la presencia de los síntomas como los, digamos que, síndromes o la sintomatología neurológica asociada. Entonces, ¿qué vamos a ver inicialmente? Que tenemos unos síntomas generales asociados: fiebre, tos, mialgia, cefalea, y que más o menos hacia el día 7, hacia la séptima semana, ya podemos empezar a ver, digamos que, las alteraciones neurológicas. Incluso el Guillain-Barré, aquí se muestra que se puede presentar antes de completar la primera semana. Asimismo, podemos ver los síndromes parainfeccioso y hacia el día 7, inclusive entre el día 7 y el día 9, y ya el posinfeccioso posterior al día 9.
En cuanto a los laboratorios que tomamos como diagnóstico para hacer el seguimiento a nuestros pacientes, podemos ver que hasta ahora, diferente a la PCR, no tenemos ningún marcador ni nada que nos hable específicamente, dignamente de cómo están nuestros pacientes. Pero que se ve en esta cohorte publicada por la ROC, una publicación de un estudio en Estados Unidos, en donde tomó a población menor de 21 años, eh, y de estos tomó una población de una cohorte de 1.695 pacientes, en donde estos tomó los pacientes que tenían síntomas neurológicos y los dividió en la población que tenía riesgo, tenía riesgo, y la población que no tenía riesgo en ese momento. Entonces, ¿qué vemos? Que de estos pacientes con riesgo se tenían mayores recuentos de neutrófilos, el recuento de linfocitos era menor, y pues digamos que esto sí ha sido como un marcador que aumenta la mortalidad. En la serie de casos se ha visto, tanto en la población pediátrica como en los adultos, que un recuento menor pues, aumenta la mortalidad. Lo otro que hemos comprometido en las líneas son la línea roja y la línea plaquetaria, que se encuentran con un menor nivel. Asimismo, vamos a tener un mayor rango o relación de neutrófilos linfocitos, una PCR mayor y un número de más alto con respecto a la población que no se encontraba en riesgo. De los otros laboratorios que se han tomado para el estudio, entonces tenemos el icosefalorraquídeo, en donde Salomón, en su publicación en el 2021, él reporta que como tal no encuentra pleocitosis, pero sí que los niveles de proteínas se encuentran o pueden elevarse con bandas oligoclonales emparedadas, y que se cree que los niveles elevados de estas citoquinas en plasma, en líquido cefalorraquídeo, con la proteína ácida glial, la cadena ligera de neurofilamentos en COVID-19, reflejan una respuesta proinflamatoria sistémica y cerebral que involucra la activación de la glía y un daño neuronal subsecuente. Que aunque la rareza con la que se encontró el virus en el líquido cefalorraquídeo implica que el daño inmunomediado es más importante que la replicación como tal en las neuronas. Entonces, como tal, en el estudio de la licocefalorraquídeo, realmente, digamos que se haya encontrado algún cambio o algo patoneumónico o algo que nos indique no fue, digamos que, tan importante. Y para este estudio lo que se reporta con una estadística significativa es un nivel mayor de glucosa en la población de riesgo, pero como mencionaba, digamos que no es tan relevante para tomar decisiones o para tener un parámetro de seguimiento. En el estudio de Rey, él en su cohorte de Inglaterra encuentra 52 pacientes con síntomas neurológicos a quienes se les toma estudios de neuroimagen, y de estos 48 pacientes en donde se toman imágenes, bien sea cerebrales o de columna, o que se toman las dos, el 58% de estos pacientes tenían exploraciones anormales, tenían datos anormales en las neuroimágenes. Entonces, él toma dos poblaciones, una población con síntomas neurológicos asociados a COVID y una población que tiene síntomas neurológicos, pero en este escenario asociados a respuesta multisistémica. Los relacionados a COVID, entonces se encuentra que un 36% son compatibles con ADEN, un 10% con encefalitis límbica, un 10% con desmielinización, un 10% con neuritis óptica. Y en el otro escenario, entonces vamos a ver que el 28% de los pacientes tenían una señal en el esplenio del cuerpo calloso compatibles con MERS, y que 8 pacientes tenían imágenes compatibles con una ACV aguda, y un 1% hiperintensidades bilaterales asociadas o sugestivas de ADN. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el hallazgo más común es que más del 40% de la lesión esplénica es reversible en el cuerpo calloso, y es una de las como imágenes o lesiones que vamos a encontrar con mayor frecuencia en los pacientes con infección por COVID. Ahora acá traigo a conocer unas imágenes de 3 pacientes, en donde vemos en el primer escenario que pertenece a la figura A, B y C, en donde en este corte axial podemos ver hiperintensidades como tal, que están señaladas acá por las flechas verdes,
que se dan un poco mejor acá en el FLAIR, en donde las vemos acá periventriculares, las hiperintensidades, en un paciente que cursa con un diagnóstico de ADEMA. En este otro paciente, vamos a ver un paciente que cursa con una encefalitis secundaria a un síndrome de respuesta multisistémica y en este presenta una hiperintensidad en el cuerpo calloso, que son las imágenes que mencionamos que es más frecuente. Aquí la vemos un poco mejor en el FLAIR. Y en este otro paciente vamos a ver unas imágenes en un paciente con un diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré, en donde se ve un aumento de la intensidad en la cauda equina de este paciente. Tanto acá lo vemos en el corte transverso como acá en el longitudinal. Entonces, en su estudio, Kerry Larrowe, en su cohorte de 1.695 pacientes menores de 21 años, se reporta lo siguiente. Entonces, que de los 365 pacientes que tenían compromiso neurológico correspondían al 21.5%, el 12% que corresponde a 43 pacientes desarrollaron trastornos neurológicos potencialmente mortales relacionados con el COVID. De estos que tenemos, que de estos 12%, el 40% de estos pacientes sobrevivieron con nuevas secuelas neurológicas, que el 19% tuvieron síntomas transitorios, el 0.9% de ellos tuvieron una encefalopatía grave y de estos pacientes fallecieron 4 pacientes. El 0.7% de los pacientes presentaron un accidente cerebrovascular y de ellos fallecieron 4. De estos 4, habían 2 pacientes con antecedentes de patología neurológica previa. Del 0.5% presentaron infección de minimización del sistema nervioso central, el 0.2% de síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, y el 0.2% de edema cerebral fulminante agudo, y con este diagnóstico fallecieron 3 pacientes. Y que todos estos de los muertes es un total de 11 pacientes de la cohorte, que corresponde al 26% de los pacientes que tenían los riesgos potencialmente mortales. Ahora bien, en esta gráfica que realiza el autor, podemos ver 2 tablas. En esta primera tabla, en la tabla A, podemos ver que él agrupa los grupos etarios por menores de 5 años, de 5 a 12 años y de 13 a 20 años. Entonces, ¿qué se observa acá como relevante? Que en los menores de 5 años, en ellos es más frecuente que se presente el estatus epiléptico. Ya después de este grupo etario, los otros grupos etarios, especialmente los mayores, ya toman relevancia con los otros síntomas presentados. En esta tabla, en la tabla B, podemos ver que divide los pacientes en 3 escenarios. En pacientes que no tienen alteración neurológica, en pacientes que tienen alteración neurológica pero no tienen riesgo, y finalmente los pacientes que tienen riesgo y alteración neurológica. Y que vamos a ver que dentro de todos los laboratorios que se toman, todos son mayores o tienen mayores niveles en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo. Y lo otro que mencionamos acá es que los niños con compromiso neurológico tienen una tasa más alta de supervivencia con nuevos déficits neurológicos. Esto en relación a la población con compromiso neurológico corresponde al 5% en comparación a aquellos que no tuvieron daño neurológico asociado a la infección por COVID, que para este caso fue del 0.2%. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que la presencia de convulsiones, de delirio, encefalopatía, no solamente son dependientes de la infección y el daño directo dependiente de COVID, sino que también se pueden presentar por insuficiencia orgánica, por el uso de fármacos, por hipoxia, por hipotensión, y que de esto se tienen estimaciones aproximadas de convulsiones en un 3.1% y encefalopatía de un 12.6%. ¿Qué otras cosas son relevantes? Entonces, como ya lo mencionaba, a lo largo del mundo tenemos diferentes países que construyeron bases de datos en donde se recopila la información respecto a los pacientes con COVID y los cambios que se han tenido, como lo hacen en el caso de Inglaterra, en donde tienen a CoreOfNet, en donde en esta cohorte adulta ellos encontraron que hay una mayor prevalencia de accidente cerebrovascular, que hay una mayor probabilidad de tener múltiples diagnósticos neurológicos, que las tasas de letalidad también fueron más altas en adultos con casi un 25% por su diagnóstico neurológico, y que la prevalencia de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas de COVID en adultos fue de 0.7 por 100 pacientes hospitalizados.
En cuanto a la población pediátrica, que fue lo más frecuente, que hubo mayor prevalencia de trastornos neuroinmunitarios, que las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas parecen ser 4 veces más comunes en niños y adolescentes hospitalizados que en los adultos. Finalmente, de esta cohorte de pacientes de Inglaterra, ellos hicieron un seguimiento posterior a la hospitalización de estos pacientes durante 6 meses, y este seguimiento fue realizado por el servicio de neurología. ¿Y qué encontraron ellos? En 52 pacientes, ellos vieron que el 65% de los pacientes tuvieron una buena recuperación aparente, que el 33% tenían algún grado de discapacidad y que el 2% correspondiente a un paciente murió por un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, ya para terminar y como mensajes para llevarse a casa, es que el desarrollo continuo del sistema nervioso central en un niño con expresión diferencial de los receptores celulares a lo largo del tiempo sugiere que es probable que haya ventanas de susceptibilidad a los diversos mecanismos infecciosos y posinfecciosos de lesiones neurológicas relacionadas con COVID. Y que a diferencia de la población adulta en la que predomina la enfermedad pulmonar, el COVID infantil grave parece más tipificado por una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmunitario con o sin, hago el énfasis acá, que con o sin el síndrome de respuesta multisistémica asociada. Y pues finalmente, que faltan más estudios para confirmar las secuelas que podrían ocasionar el virus a nivel del sistema nervioso central. Y como lo dije inicialmente, a medida que vamos avanzando en el tiempo y que se van presentando más casos, vamos viendo cómo se comporta este virus. Y que pues finalmente lo que nos puede colaborar en esto son los grupos colaborativos de estudios en donde reúnen información y digamos que hacen el análisis de los datos para evaluar los cambios que vamos a tener o que podemos tener con el comportamiento del COVID, como lo es el neurocovid. Y eso es toda la charla, y les agradezco por su atención. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es muy completa y creo que nos muestra cómo el COVID ha tenido este impacto tan increíble en ser capaz de generar tantísima información en un tiempo tan corto, porque llevamos básicamente 1 año y medio desde que empezó la pandemia, y la cantidad de información que hay acerca de COVID y de todas sus manifestaciones crece cada día, y son muchos los aspectos que se tienen que tener en cuenta. De paso, aprovecho para felicitar a todos los personas que están en el cuidado intensivo pediátrico y que están trabajando en las bases de datos, en aportar con sus pacientes, porque esto va a hacer que podamos todos tener también información local. Hay una cosa que de todas maneras me parece importante de mencionar, y es que a pesar de toda esta severidad de manifestaciones y potencial generación de secuelas, si nosotros vamos a la primera parte que nos mostró Jairo de la prevalencia, vemos que en realidad el grupo afectado es un grupo muy reducido, afortunadamente, pero que también de alguna manera nos tiene que ayudar a pensar y a voltear también un poquito la parte de los estudios, en el sentido de que definitivamente el porcentaje de población afectado está casi que exclusivamente en personas que tienen factores de riesgo y que tienen compromiso de su estado inmunológico. Y de alguna manera esto podría hacer que al estudiar el resto de la población que no ha sido tan terriblemente afectada, podamos tener también estrategias terapéuticas y estrategias preventivas masivas que sean más transversales, como cosas como que terminen haciendo inmunoestimulación o cosas de nutrición o de tantas otras cosas que son fundamentales, porque a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el MERS, hoy en una charla en estos días, el MERS no se expandió tanto porque fue primero supremamente agresivo, y a las personas que comprometía
fallecían tan rápidamente que no hubo esta cantidad de casos leves que pudieron hacer que se extendiera mucho más el virus. Entonces, todas estas cosas como que nos dan de alguna manera como pautas o como pistas de qué podemos mirar y a qué le tenemos que dar importancia. Nosotros desde el cuidado intensivo, pues sí definitivamente estamos también como llamados a buscar todas estas manifestaciones y a tratar de establecer un poquito más cosas que nos permitan evaluar la causalidad, porque también, como nos mostraba Jairo, hay una cantidad de cosas que hacemos en las unidades de cuidado intensivo que podrían estar sobrepuestas a manifestaciones que podríamos interpretar como COVID y en realidad son fenómenos que son paralelos, pero que no están con una causalidad claramente establecida. Y todas estas teorías que nos muestra Jairo acerca de la fisipatología son súper interesantes y de nuevo se queda uno aterrado de la capacidad de investigación que tiene la ciencia en este momento y de tratar de dar soluciones y de dar luces a lo que está pasando con una germen que ha sido tan agresivo y que ha afectado de manera tan importante a la población. Entonces, Jairo, muchas gracias y quisiera también los comentarios, especialmente Juan David, que estuvo muy encima de la presentación y colaborando tanto con toda la revisión. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Una de las cosas y es que el llamado de todo esto es a que no nos detengamos en seguir buscando y en seguir investigando sobre estas cosas. Es cuando Jairo mostraba tan ampliamente la fisiopatología que estamos viendo, definitivamente el COVID nos ha enseñado mucho y nos va a seguir enseñando. Desde la parte neurológica hay muchos espacios que tenemos todavía sin llenar en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de la lesión neurológica aguda asociada a infecciones virales. Entonces, como él los mostraba, el COVID probablemente comparte todo ese tipo de mecanismos y ha sido gracias a eso que hemos logrado hasta este momento identificar pues todos esos mecanismos y se van a seguir identificando. Así que el llamado sigue siendo a por favor, pues sigamos reportando, sigamos investigando, sigamos haciendo relaciones sobre todo eso que estamos viendo para que en el futuro tengamos todavía muchas más explicaciones a eso que tenemos. Ahora, una cosa también importante es empezar a hacer esa relación y esa diferenciación entre los casos de COVID agudo versus los asociados a respuesta inflamatoria sistémica, porque eso también estamos tratando de virar y ver qué está pasando con esos pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a COVID con respecto a las manifestaciones neurológicas, y es muy importante, y se ha empezado a ver la diferenciación que tienen unos síntomas y otros con una fisiopatología completamente distinta, como la hemos visto en los fenómenos cardiovasculares y en los fenómenos respiratorios en estas dos entidades derivadas de COVID. Entonces, pues lo que les digo, el llamado nuevamente es a seguir buscando y seguir reportando y seguirnos transmitiendo. Afortunadamente tenemos chats, tenemos muchas formas de comunicación en las que uno comenta a los pacientes y finalmente se va sembrando una semilla de investigación que creo que en este año y medio se ha reventado y tenemos prácticamente todos los grupos de cuidado intensivo del país han estado involucrados en programas de investigación tremendamente serios y con unos aportes grandísimos en los que estamos dando pauta amplia a nivel mundial, yo creo. Así que pues no, muy chévere, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, entonces, Pablo, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por la asistencia. Juan David, gracias por tu asesoría. Y Jairo, felicitaciones por una revisión muy amplia y muy buena. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias.